Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos a Punto de Origen, donde todo comienza y esto ya comenzó. Hoy es nuestra primera vez que vamos a hacer esto presencial. Anteriormente, si nos habías visto, y te invito a que lo veas, era Juan y yo, uno a uno, cada una computadora diferente, pero ahora estamos los dos y con él, que ya lo vamos a conocer. Él es nuestro nuevo invitado, porque el invitado recurrente, aquí está. Aquí estoy, aquí está, presente. Así que sean todos bienvenidas y bienvenidos a Punto de Origen, donde todo comienza. Ya esto comenzó. Y Juan, ¿cómo estás? Bueno, bien. ¿Qué tal, David? Excelente. Aquí estamos de nuevo en este espacio. Miren, recuerden suscribirse, es importante, nos ayuda. Estamos probando algo nuevo, que es estar todos en el mismo espacio, porque siempre grabamos donde David está en su área, en su casa, en su lugar grabando, y yo estoy en el mío. Entonces hoy sí decidimos, bueno, vamos a juntarnos. Vamos a montar todo este setup y este es nuestro primer podcast con este nuevo setup. Así que bueno, espero que lo disfruten. Vamos a celebrar eso. Buenísimo, buenísimo. Y estamos en el lugar de Juan. Hoy vinimos todos a donde Juan hace usualmente sus grabaciones. Y bueno, es momento de presentar a nuestro invitado de honor, el primer invitado de Punto de Origen. Tienes que sentirse súper honrado. Por supuesto. Rommel Amaya, bienvenido, Rommel. Bueno, Rommel, bienvenido. Gracias. Honor me hacen ustedes a mí por esta invitación. Gracias por venir. No sabía que era tan importante. Sí, bueno, sí. Para nosotros el primer invitado y sobre todo sabiendo de dónde provienes y de cómo has llegado a donde estás es algo sumamente importante. Bueno, pero háblanos un poco de ti, quién eres tú y todo eso. Bueno, para las cámaras y para nuestros oyentes, mi nombre es Rommel Amaya. Soy primo de Juan. Aquí estamos en familia. Somos familia. Claro, porque la familia es la primero que te apoya. Porque eso pasa como en ventas. Al primero que llamas es a tu amigo, a los vecinos, el primero que te prospectas. Total. Y después vas. Es que parte de lo que yo he hecho se lo debo a él. Ah, bueno, entonces eso no es casualidad, mis queridos amigos. No es casualidad que Rommel esté aquí. Porque aquí tenemos un origen muy importante, que ya vamos a hablar de eso. Pero, Rommel, son primos. Toda la vida juntos, toda la vida conociéndose. Súper. Son como primos hermanos, ¿verdad, Juan? Uno le llama eso como primos hermanos. Somos primos hermanos, pero más hermanos que primos. Ahí está. Sí. Pero cuéntame de eso, ¿por qué? ¿Hay un vínculo más fuerte? Sí, o sea, a nosotros somos una familia muy unida, ¿okay? Y nos criaron de esa manera. Somos muchos primos. No. De verdad, no sé cuántos somos en total, Rommel, pero somos 30 y algo de primos. No, sí, somos 30 muchos. primos. Sí. Si contamos lo de tío Víctor. Sí, son más todavía. 60. Claro, pero van por generaciones, porque primero estaban los mayores, somos mi hermano y yo, mi hermano mayor y yo, junto con otros primos que digamos son los mayores. Después viene la siguiente, que es donde está Rommel, que Rommel es más joven que yo, aunque yo parezco más joven, obvio, pero él es más joven que yo, No respeta. Y entonces, público. y aparte, entonces era otro grupo de primos que tenían más o menos edades contemporáneas. Pero como éramos tantos, entre todas las edades éramos muchos, ¿no? Cuando estábamos pequeños, Rommel era como decir la mascota nuestra, porque él siempre estaba con nosotros. Entonces, claro, nosotros hacíamos actividades y juegos de más grande, pero él estaba muy pequeño. Pero él estaba siempre con nosotros. Entonces era como el pupilo ahí del grupo. Cuando tú te refieres a eso es la mascota y me fascina ese comentario porque me imagino todo. No, pero era más bien de protección. No, era lo contrario. No era que vamos a hacerle bullying, como dicen ahorita. No, por el contrario, todo el mundo protegía ahí a Rommel. Estábamos pendientes de él. Es que la diferencia de edades era como 4 o 5 años. Pero eso no es tanto, final. Claro, él era muy mucho. Claro. Imagínate un muchacho de 10 con uno de 5, o sea, la diferencia es claro. Sí, era importante. Entonces, el mayor de todos los primos es mi hermano mayor, Napoleón, y después sigo yo. Y de ahí vienen, otros primos también que son contemporáneos conmigo. Uno de ellos es el hermano mayor de Rommel, Arturo. Ya. Él es de mi edad, pues más o menos la misma edad. Entonces, era así, pues, o sea, estábamos los primos mayores, después venía la segunda, digamos, en la segunda etapa, que eran los que seguían en edad, y así íbamos, ¿no? Que era como por escalas, capas. Exacto. Entonces, y saludos a todos los primos que nos escuchan, los primos. Aquí, sí, entonces, era ese, pero éramos tantos que nosotros no necesitamos jugar con
gente de otra familia, vecinos, era entre nosotros. Ustedes mismos hacían su equipo. Nosotros hacíamos el equipo de fútbol, de béisbol. Cuando era diciembre teníamos nuestro club de gaita, nuestra banda de... Sí, claro. no, con instrumentos y todas estas cosas. Bueno, artesanales, pero los había, ¿no? No, genial. Sí, y bueno, y el lugar de congregación era la casa de mi abuelo. Ese era el lugar donde todos y estábamos ahí los fines de semana y en vacaciones escolares, pues era el lugar de encuentro, pues. Claro. Sí, entonces, bueno, sí, como familia... Era como un club, disculpa. Sí. Era como un club, pues. O sea, ahí nosotros llegábamos a eso, si era la terraza, había una hamaca grandísima que era como que el tobogán más... No, ese era el parque de diversiones. Más, o sea... Y que me acuerdo que en ese momento uno se divertía con tan poco. Que era que no necesitabas estas cosas hoy en día, teléfonos, tablets, estas cosas. Nada, y no existía tenías un nada. palo, una caja, unas piedras, y nosotros, eso era la diversión. Nosotros inventábamos de cualquier cosa. Y al lado de la casa de mi abuela había una plaza. De esa casa, pues realmente habían como dos plazas. Había una toda enfrente y otra un poquito más allá. La del frente era como una cancha como de tierra, que era donde jugábamos metra. Mire, y ahí era eso, a jugar, si era época de metra, si era trompo, si era que hacía papagayo, era hacer los papagayos y a volar los papagayos, etc. Y lo bueno que entiendo que todos ustedes estaban como que en el mismo estado, en la misma ciudad o algo así, o estaban todos regados. Sí, todos juntos. Todos de Barquisimeto. Entonces eso favorecía mucho el encuentro. Sí, sí. Y de eso quiero empezar, porque cuando yo conocí a Juan, obviamente conocí a Juan primero que a Rommel, ya es historia pasada, y que bueno, con Juan me unen muchos emprendimientos, muchas relaciones que han tenido muchos provechos, y este es uno de ellos. Y hablando del origen, porque el origen tiene que ver con este señor que está aquí, mire, yo se lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean si no lo han visto. Y muchos de los primos en este momento le está latiendo el corazón. Y yo lo veo a él y digo, wow, qué tan importante eres, sigues y serás siendo, ¿no? Lo voy a poner aquí en su lugar de honor. Porque el origen tiene que ver con lo que hablamos, Juan, ¿te acuerdas? En el inicio del podcast, que sí, yo te pregunté sobre tu herencia a China, de que tu abuelo fue uno de los primeros inmigrantes chinos que vino acá bueno, acá no, allá a Venezuela. Sí. Y a Barquisimeto, y que no hablaba nada de español, y que no sabían cómo hacer en el proceso migratorio. Sí. Entonces, me acuerdo de eso y wow, eso es como un honor para él y para todos ustedes, las generaciones porque de eso se trata. El origen de todo, de cómo empezó y dónde estamos, ¿no? Entonces, ¿qué recuerdan ustedes? Yo sé que están hablando de los juegos y todas estas cosas, pero ¿qué recuerdan de él, de tu abuelo? ¿Qué es lo que más tú te acuerdas, Rommel, de tu abuelo? De mi abuelo, la comida. ¿Así? No, eso era lo máximo. Y bueno, se hacía una olla de arroz y eso comían, sin decirte mentira, 15, 20 personas. Estamos hablando del arroz chino o un arroz particular. Blanco. ¿Así? Sí. No le echa, pero ni sal. Sí. Tú sabes que eso es un mito, lo del arroz chino. El arroz chino no es el arroz frito, el cual estamos acostumbrados en los restaurantes chinos, especialmente los de comida rápida. Sí. Que eso no es común en China. Los chinos comen es arroz blanco. Sin nada, ni siquiera le ponen sales. Agua, arroz, ya. Ah, sí. Sí, ese es el acompañante, digamos, oficial de las comidas. Bueno, y cualquier vegetal, cualquier proteína. Ajá. ¿Tú has comido arroz blanco sin sal? No. Bueno, tuve la oportunidad porque en Barquisimeto, en la calle 31, obviamente, había un restaurante chino. Inclusive me sorprendió porque la comida no es la que habitualmente uno come en la comida china venezolana. Es correcto. Pato al horno, pato asado, el pescado. ¿Cómo se llama el pescado este que lo hacían al horno? Genial, divino. Sí, al vapor. Lo hacían. Pero sí, efectivamente. Bueno, eso me recuerda demasiado porque el arroz blanco tenía un gusto que era exclusivo y era blanco como más nada. ¿Y cómo es eso posible? Es lo que yo no entiendo, porque tú hoy en día te quejas, bueno, que si no tiene sal, que si que si lo otro. No, era una magia. Un gusto que, o sea, no se me olvida. Pues. Es más, tanto lo recuerdo que mi mamá lo hacía y no es lo mismo porque es diferente. Pero es el mismo, un gusto muy parecido. Claro. Pero es arroz blanco. Eso es lo que más recuerdo de él. Arroz blanco. Porque claro, yo estaba muy chamo, como dice Juan Carlos, estaba muy joven. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tendría yo como sus 6, 7 años. Y qué bueno que tienes memoria para eso, porque yo no me acuerdo básicamente de lo que yo, 6 años. No, yo me acuerdo de muchas cosas. Es que fueron tantas vivencias que era como un parque de diversiones, aparte de lo que tú hacías, porque también nos ponían a hacer tareas. Después del colegio nos reuníamos todos, porque estudiábamos muy cerca. Claro. Entonces nos reuníamos todos y era hacer tareas. Mi mamá era profesora. Claro. Entonces nos ponían, mire, vayan a hacer la tarea y aquí nos ponían a todos, pues.
Con Sí. contemporáneo, uno por un lado, otro por otro, pero nos ponían a hacer las tareas. Claro. Por eso- Y bueno, ya Juan Carlos ha dado su punto de vista y bueno, vale la pena que lo refuerce, Juan, sobre qué aprendiste en el tema de emprendimiento de tu abuelo o qué aprendiste en tu familia con respecto al emprendimiento. Bueno, imagínate, mi abuelo fue un pionero en muchas cosas, David. Eh, y definitivamente creo que fue como una herencia que estaba como en nuestro ADN. Es correcto. Porque si hago un análisis, si hacemos un análisis hoy de toda mi familia, especialmente mis primos hermanos, todos fueron emprendedores. La mayoría tienen negocios o hicieron o han tenido muchos negocios o han hecho muchas actividades de emprendimiento y todo nace de ahí. Incluso si me voy más atrás, mis tíos también. Pero bueno, mi abuelo era así. Mi abuelo fue el que fundó el Club Chino en Barquisimeto. Fue el fundador del Club Chino. Él tuvo siempre negocios de comida, restaurantes. Sí. Eso era. Y entonces, claro, tú sabes que es como lo que uno ve es lo que uno imita. Claro. Entonces, mis tíos montaron negocios de restaurante. Y después mis primos. Entonces, si yo saco la cuenta, dentro de mi familia hay muchos negocios, montaron muchos negocios de restaurante en Barquisimeto y fuera de Barquisimeto. De hecho, hoy en día, en la isla de Margarita hay varios restaurantes de mis primos. ¿Ah, sí? Funcionando, sí. Excelente. Sí, en Barquisimeto también varios restaurantes reconocidos y de importancia son de mis primos. Claro. En Barquisimeto. Y entiendo, Romer, que ya un poco más adelante vamos a hablar de eso, porque tú tienes un emprendimiento de comida también. Ya vas a hablar de eso en tus redes sociales, de qué es lo que estás haciendo allí. Eso se hace por pasión, pero sí, no te preocupes. Es la razón por la cual nosotros hacemos este podcast con todos ustedes. Sí. Es por... Tú hablabas hace un rato fuera de la grabación sobre la monetización, etcétera. Está bien, eso es como que viene de residual, eso viene después, pero cuando tú haces las cosas con propósito, cuando lo haces con pasión, porque me gusta, porque, bueno, gane 1, gane 100, ya tú estás ganando, ¿me entiendes? Claro. Entonces ya eso viene por añadidura, que dice por ahí. Ahora, ¿cuál es esa mentalidad, Rommel? Ya con Juan Carlos, bueno, hemos hablado tanto de esto, pero ahora quiero preguntarte a ti. Que el día acaba de decir algo muy importante, como que, bueno, yo lo vi naturalmente en mi casa. En mi casa eso era cómo se vivía, el emprendimiento que ahora tiene nombre y apellido. Pero anteriormente el negocio de mi primo, el negocio de mi tío, etcétera, etcétera. El restaurante de mi abuelo, el Club Chino de mi abuelo, fue uno de los representantes, o sino el fundador primario. Sí. Pero ¿cómo es esa mentalidad? ¿Cómo analizas tú qué significa la mentalidad de alguien que está comenzando algo? Mira, por lo menos con respecto a la pregunta de la mentalidad de la persona, viene por naturaleza de esa persona. Juan lo dice, o sea, viene del ADN. Nosotros, yo creo que yo hago el mismo análisis sin ponernos de acuerdo porque esto no... Sí. Yo hago el mismo análisis de que es por constancia y perseverancia de que lo hizo mi abuelo. El primer restaurante, yo no lo conocí. Era una venta de pollo, la pollera. Uh-huh. Y bueno, mi mamá, yo le preguntaba siempre, pero ¿por qué no? O sea, yo chamito, chiquito, pero ¿por qué no seguimos en la pollera? No entiendo. O sea, en mi cabeza no funcionaba. Bueno, no sé, se fueron los clientes, se comieron todos los pollos, eran 11, no lo sé, no te puedo decir porque yo no estaba en ese momento, pero la pollera no siguió, ¿me entiendes? Entonces, volvieron a hacer otro negocio y eso fue lo que yo analizo, es lo que nosotros vimos, pues, que era, bueno, se cerró, te caíste, bueno, te limpiaste y te volviste a parar y seguiste. Pues, claro, ¿entiendes? que eso no lo interpretas sino hasta ahorita. En ese momento, bueno, un negocio se cerró o es otro, etcétera. Claro, porque nosotros también improvisamos por lo menos en mi caso, Juan sabe, con mis padres, nosotros tuvimos que improvisar muchas cosas porque tuvimos ciertos trastumbos, bueno, mis padres, y tuvimos que improvisar muchas cosas. Y era ensayo y error. Sí. Yo creo que, bueno, el último de verdad, fue un batacazo. No sabíamos que teníamos tanto potencial, lo que te comentaba hace unos minutos atrás de la grabación. Teníamos un potencial demasiado grande, pero no lo sabíamos, como quien dice, como que aprovechar al máximo. No existían todas estas plataformas tecnológicas que te pueden ayudar a hacer eso. Sí. Pero yo comparto lo mismo de Juan, o sea, eso va dentro de nuestros ADN. Mira, a propósito de ADN que ahora dijiste cuando eras niño, ahí me soplaron una información tuya que yo la tengo que revelar aquí. ¿Cómo es eso que un niño vendiendo empanadas en caminos de tierra? ¿Cómo es eso? O sea, eso me llama la atención. En realidad, que cuéntame un poco más sobre eso. Eras un niño que... Es que antes de eso hubo otra... Ajá, cuenta. Yo vendí panas.
Ajá. Cuéntame eso. Era algo muy icónico de Barquisimeto, el pan de la Guada, ¿te acuerdas? Es correcto. Tú lo mencionaste. Claro, el pan de la El Guada. pan de la Guada Grande. Sí, porque hago un paréntesis. Mi Ajá. abuelo chino Ok. no se casó con una china, Es se correcto. casó con una venezolana, ¿me entiendes? De Guara No, del estado. es que de Barquisimeto de la ciudad, Y no. ni siquiera de Barquisimeto, de Aguada Ajá. Grande, que es donde se inventó ese pan. El Por pan. eso es que le dicen el pan de Aguada. Es un pueblito, pues, relativamente Sí. cerca de Barquisimeto, que es la Aguada, y ahí hacen ese pan. Mi abuela es de ahí. Y mi abuela se casa con mi abuelo. Y bueno, cierro el paréntesis ahí, pues, Claro. porque mucha gente dice, no, que chino, te piensan que es el señor con chino, chino, claro. como la señora. No, Claro. mi abuelo se casó con una Venezuela. venezolana de Aguada Grande, Estado Lara. Muy criolla. Entonces vendías pan. ¿Qué edad Yo vendía tenías pan. en ese Tendría momento? yo como, ya ahí tendría 9 años, 10 años. Y fue tu primer emprendimiento que tú recuerdes, ahora con nombre y Sí, apellido. ese fue el primer emprendimiento que yo tuve, que en realidad lo vi, o sea, ahí sí pude ver, yo con 9 años, 10 años máximo, pude ver lo que era ganar. O sea, vendo un pan, Ajá. era un bolívar, yo lo compraba a 0,75 y me ganaba 25 céntimos Sí. de bolívar. Ujú. Lo vendía, lo íbamos a buscar en la panificadora detrás de la 30, donde estaba la cárcel, una panificadora grandísima. En Barquisimeto lo íbamos a buscar con mi mamá. Compraba yo 150, bueno, empecé con 50 panes Sí. y tocaba puerta. Tocaba puerta, lo vendía un lunes y lo cobraba un viernes. O sea, que lo dejabas Sí. como a consignación. Sí, O sea, lo sí. dejabas para que te lo pagaran a crédito. Sí, sí, así empecé. Así empecé. Quien me ayudó a esto fue mi mamá. Es lo que te comentaba, es el ADN. Mi mamá tenía el ADN eso de negocio. Me imagino que, no sé, por ser tan o mujer, no te puedo decir que, pero Claro. le daba como esa pena. ¿Alguna vez le has preguntado a ella? Bueno, no, nunca se lo pregunté. Mm, Por los trastumbos que tuvimos, sí. era echar para adelante y echar para adelante Claro. sin mirar para atrás lo que pasara. La constancia y la perseverancia de mi papá, bueno, también me ayudó. Claro. Mucho, pues, ¿me entiendes? No, sí, hijo, dele. Pero antes de las empanadas fueron los panes. ¿Oíste? Ajá. ¿Y qué pasó con los panes? Eso creció muchísimo. Ajá. Yo vendía hasta 250 panes en ese. Wow. El No, y panadero. Rommel siendo un niñito. O sea, porque imagínate, yo lo veía. Yo Eso era un iba a la pregunta. ¿Cómo lo adolescente. veías tú? Yo era un adolescente, ¿no? O sea, ya yo tendría 14 años, algo así, cuando Rommel tenía 9, 10 años. Ajá. Y yo veía a Rommel que él salía con sus stickers y sus cosas de las empanadas y él era muy niño. Claro. Pero haciendo una acotación, yo creo que de los primos, el que más emprendedor de los que yo conozco es Rommel. Sí, o sea, por tan corta edad, yo a esa edad ni siquiera estaba pensando en emprender nada. O sea, sí había eso de querer hacer alguna cosita. Mira, que vamos a pintar, que vamos a pintar un apartamento, vamos a pintar una casa y vemos que cobramos, etcétera. Pero de verdad que Rommel fue el que creo yo de más corta edad fue el que arrancó con hacer cosas de emprendimiento. Es que por eso vengo y te digo, las empanadas nacen de los panes. ¿Por qué? Porque yo tenía una bicicleta. Entonces, claro, el pan de la Guada es un pan grande, o sea, y es un pan abultado. Y le hice una cesta a la bicicleta en la parte de adelante para poder repartir los panes. Lo repartía en mi calle, era la 3, lo repartía en la 4, en la 5, y en la 2 y en la 1. Claro, en la Mercedes eso era muy grande y se repartía mucho pan. Eso entonces, es la Mercedes Caudares. Caudares. Barquisimeto, estaba la Caudares. Sí. En la Mercedes, bueno, yo repartía los panes. ¿Qué pasa? Yo empiezo a repartir los panes. Okay. Y entonces reparto pan y le vendo aquí, le vendo a la vecina, le vendo al otro, le vendo al otro, y se va vendiendo el pan. Y claro, yo cobraba el viernes. Una de las vecinas era la que hacía las empanadas. Okay. Ella me dice, cónchale, Romelito, ¿por qué tú no vienes y me vas y me llevas las empanadas para el kiosco? No, yo mismo soy, no, tú no vayas a buscar a otro. Y dice, yo te las llevo. ¿A qué hora que te las vas a tener tú aquí? Eso era difícil porque tenías que pararte a las 6 de la mañana. Uh-huh. Cuando la otra gente estaba durmiendo, yo me estaba despertando. Ahora, ¿y los estudios? ¿Qué pasaba en los estudios en ese momento? No, yo estudiaba mi escuela. ¿Por en la tarde, en la mañana? No, en la mañana. Yo trabajaba lo de las empanadas, era los fines de semana. Lo de los panes, como era algo, era después de que llegaba de la escuela. Mi mamá me pasaba buscando en el colegio, que era en Javier, en el Obelisco. Exacto. Lo que llamaban el Javier. El Javier es un colegio bastante reconocido. Claro, hay mucha historia.
en la Pedro León Torres. Entonces, bueno, mi mamá me pasaba buscando por el Javier, bajábamos por la 30, buscamos los panes, empezamos con 50, 25 panes, no Sí. recuerdo muy bien. Y empezó eso con la bicicleta, empecé yo con la bicicleta, eso. Pero ya después, bueno, se creció eso que ya pues tuve 250 panes, ya era como que un negocio. Rommel, ¿y alguien te obligaba a hacer esto? No, nadie. Nadie, más bien mi mamá era la que me decía, no, hijo, no, vamos a comprar más. Y entonces, pero guarda la plata, no, vamos a comprar más. Entonces siempre fue eso, porque claro, era lo que yo veía. Claro. Pero sin saber, y yo controlaba el dinero, pero no era que yo tenía el control de eso. O sea, Sí, claro. siempre se lo daba a mi mamá o a mi papá, que eran los sostenes de la casa. Claro, claro. Porque nosotros a esa edad no sabíamos lo que era pagar, porque antes se pagaba luz, se pagaba agua, se pagaban los servicios, se pagaba la casa, que había que pagar la casa, una mensualidad, pero uno sin saber, ¿me entiendes? ¿Era para ti un juego todo esto en ese entonces? Sí, yo disfrutaba. No es que yo andaba en la bicicleta. Sí. Yo lo disfrutaba, que yo andaba en una bicicleta. Yo andaba en la bicicleta y le tocaba a la vecina. Bueno, aquí ya no es groseramente, pero había una vecina que ya hombrecito. Le empezó a gustar la vecina al que repartía pan. Coño, el repartidor de pan. Entonces ya yo le quería vender hasta 2 y 3 panes a la semana. No, yo todavía. Por querer ir a visitar a la vecina. Sí, Ya. O sea, está bien. Eran Está bien. otras cosas. Pues, Claro. Inquietudes. Inquietudes que uno tenía. Precocidades. Bueno, de ahí nace lo de la empanada. Bien. Lo de las empanadas fue muy famoso porque ya sí era algo público. Claro. La señora me hacía las empanadas, yo era el que las llevaba al kiosco. Pero era tanto mi deseo de emprender, Sí. que a veces, ¿te acuerdas? La gorda se llama. Sí, claro. Que en paz descanse, ella murió, se llamaba Lisbeth. Ella me decía, no, Rommel, dame un momentico que voy para la frutera, porque se vendía empanada y se vendía jugo. Ok. Y me decía, no, yo te voy a dar aquí. No, anda, vete, y no sé qué, no vengas más. Yo me encargo. Yo me encargo de las empanadas. Por Dios. Porque se vendían las empanadas, era una caja, una cava de anime, Sí. y era un kiosco. Y eso se reunía mucha gente en la mañana. Eso era una cultura. Claro. Tú ibas y comprabas. Sigue siendo todavía. Te tomabas tu café. Y te comías tu empanada. Y te comías tu empanada y hablabas con las personas. O sea, era un ambiente, de verdad que te soy sincero, era muy, pero muy nice. Es un ecosistema. Porque tal como tú lo estás planteando, yo me imagino que hay gente que dice, me desayuno con mis empanaditas, Claro. me paro en la kiosco, me tomo mi café, hablo con el vecino, porque encima somos vecinos, y ahí nos mantenemos en el corriente, ¿no? Bien, pero ¿qué estás haciendo ahora? Vamos a dar un salto cuántico al presente. Wow. Ya de Juan sabemos, Juan se dedica a Amazon, exitosamente tiene cuentas, ya sabemos su historia, y él en tu momento va a tener la oportunidad de hacerte algunas preguntas, porque obviamente para eso está ahí. Claro. Pero en ese salto cuántico que estás ahora, ¿qué haces ahora, Rommel? Aquí, vives en Estados Unidos, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, para llegar a donde estoy, gracias a él, Ajá. aquí, yo me inicié contigo. Pues. Sí. Iniciamos en Amazon también. Sí. ¿Te recuerdo? Sí. Y bueno, pues claro, lo que pasa es que ¿qué hago ahora? Mi carga, como yo digo, mi esposa. Mi esposa también es gran parte de esto, forma mucha parte de esto. Mi maleta es bien pesada. Sí. Bueno, para los que no saben, Rommel tiene 4 muchachos. Siguió la herencia de eso bastante descendencia. Le siguió la herencia a mi abuelo, que tuvo 11. Claro, bueno, hay una genética ahí que se cruzó. Las últimas son twins, o sea, son las morochas. Son morochas. Entonces vino doble ese paquete. Claro. Entonces, pero bueno, fueron 3 embarazos. Pero bueno, el paquete era muy pesado. La mano le decía a mi esposa, la maleta era muy pesada. Entonces, claro, era un trabajo muy de pinga, nos gustaba, pero no llevaba el ritmo de nuestras vidas. Claro, había que ocuparse más de la familia. Sí. No llevaba el ritmo literal, Juan. O sea, era muy difícil. Claro, yo tengo una profesión, bueno, sí, se puede llamar aquí una profesión. En Venezuela era una vocación. Sí. De que era construcción, pues, o sea, me gusta mucho lo que es la construcción, remodelaciones, esto, y esto aquí en los Estados Unidos es totalmente un negocio, pues. Es más, Claro. hay certificaciones que gracias a Dios actualmente estoy certificado, que es parte de eso, y bueno, Juan me dijo, no, mira, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que hacer todo ese poco de cosas, y él fue el que me fue encaminando, o sea, dándome como que, mira, sigue allá, que para allá vas.
Y ahorita, bueno, actualmente somos General Contractor. Wow, bien. Tenemos una profesión ya de carrera aquí en los Estados Unidos. Es como la licencia para poder ser contratista general Sí. aquí en la Florida. Les adelanto, ya también tenemos la licencia para todos aquellos que nos están viendo, licencia de plomería, y estamos abriendo muchas más. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos ampliando la gama de lo que vamos a hacer. El aprendizaje nunca se detiene. Nunca se detiene. Y sobre todo, oye, me impresiona porque me acabas de decir un niño de 9 años vendiendo pan de aguada. Ojo, David, y disculpe que te interrumpa. Adelante. Y no solo eso, antes de que Rommel se mudara para acá o se viniera a vivir aquí a los Estados Unidos, Rommel tenía una constructora y hizo urbanizaciones, o sea, casas completas. No era de que bueno, voy a armar o arreglar una casa o arreglar un techo, qué sé yo. Estoy matando tigres, no estoy matando tigres. Una constructora que hacía con urbanizaciones completas, ¿ves? Donde yo era cliente también. Yo le compré una vez una casa a Rommel en una de esas urbanizaciones, en la zona de Punto Fijo, en el estado Falcón. Entonces, claro, Rommel, que esto obviamente Rommel ahorita nos echa el cuento completo. Antes de venirse, empieza a hacer ese análisis. Bueno, ¿para dónde voy? Pues, ¿qué hago? Entonces yo le explico, bueno, Rommel, yo estoy haciendo esto. Yo estoy haciendo estas actividades económicas acá. Y bueno, con mucho gusto, si tú te vienes, me apoyas y ahí le damos entre los dos. Pero definitivamente uno vuelve como que a lo que uno sabe. Sí. Y por eso, bueno, la construcción sigue en ese ramo que definitivamente los Estados Unidos es un país donde el ramo de la construcción es una industria millonaria y que siempre hay espacio, ¿no? Pero bueno, Rommel aquí nos dice más o menos cómo fue la experiencia en ese trance de allá para acá. Porque tú lo estás diciendo muy facilito. Bueno, pero ¿cuáles fueron esos golpes, sacrificios o lecciones que tuviste que aprender? Bueno, yo empecé aquí como handyman. Esa es una profesión que hay aquí, pues, o sea, tú empiezas destapando una poceta, le cambias la canilla a la poceta, por lo menos si el bombillo no prende, tú cambias el switch del bombillo, o sea, haces múltiples facetas que para nosotros era muy natural en Venezuela. Sí. Pero aquí es una profesión. Es más, hay hasta certificaciones de handyman, pero yo empecé sin certificación primero por el tema de que éramos migrantes. No teníamos esa posibilidad de estudiar. Entonces, bueno, pero necesitamos vivir porque hay que pagar. Claro. Hay que pagar. Claro. Entonces, no voy a vivir en casa del primo toda la vida. No podía. Entonces teníamos que pagar. Claro. Y empecé como handyman. Observé que había un mercado demasiado grande, amplio, donde actualmente soy general contractor y todavía no le veo, o sea, es un espectro, océano. Sí, o sea, no hay un fin en ese océano donde tú vas a navegar, porque es extremadamente grande, pues tú puedes navegar ahí en eso, con el Estado nacional, te puedes meter con el Estado federal, te puedes meter con la empresa privada, o sea, es demasiado inmenso. O sea, el que vaya a abarcar mucho, tiene que, mejor vamos a abarcar un poquito para que apretes y sea sólido y te especifique en algo. Porque si no, tampoco no llega, pues no profundiza. Decía Juan que tuvieron como emprendimiento juntos cuando él llegó de Venezuela. Cuéntanos sobre eso, ¿qué hacían juntos? Bueno, cuando Rommel llega buscando apoyar a Rommel, pues lo invité a que más o menos estuviera haciendo lo que yo hacía. Uh-huh. De hecho, Sol, la esposa de Rommel, estuvo conmigo un tiempo ayudándonos en algunas labores. Pero como te digo, de ahí Rommel entendió, y eso forma parte del emprendedor y del emprendimiento. Entendió que hay que buscar un nicho en donde yo me puedo destacar. Es correcto. Donde yo puedo ser más eficiente, donde está mi conocimiento, donde yo la curva de conocimiento la puedo hacer más pequeña, la pongo más corta y rápidamente puedo evolucionar, pues. Y bueno, por eso Rommel se va al área de construcción, ¿no? Es importante decir de que también tú mismo, pues yo aprendí esto aquí después de 40 años vivido en Venezuela, yo aprendí esto aquí que tú tienes que también digerir cuál es tu parte débil. O no débil, sino que cuál es donde tú no eres fuerte, pues no llamamos débil, pues. Entonces, yo sentía que yo podía ser mucho más productivo en la parte de construcción, porque es que eso para mí, le he comentado yo a Juan Carlos y siempre lo comento en reuniones, sí. Eso para mí es muy natural, es muy normal. No es que también lo hice en Venezuela, también lo hice de una manera muy fácil, muy espontánea, pues.
Sí. Yo construí urbanizaciones donde yo no soy ingeniero civil, yo soy licenciado en administración. Claro, tengo una carrera de controlador de tránsito aéreo que tampoco tiene eso afín por ningún lado, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero en realidad yo entendí después de que estudié, yo me gradué en el año 2008 de licenciado. Claro, entendí que la sociedad me decía, tú tienes que estudiar porque Claro. necesitamos educar a la persona, porque no es nada más que sepas emprender, Sí. tenemos que educarnos. En muchos ambientes, en muchas cosas, pues tienes que saberse desenvolver, tienes que hacer muchas cosas. Claro, profesionalizarte. Es correcto, tenemos que educarnos. Entonces, bueno, me especialicé y hice hasta un posgrado de legislación laboral, porque en Venezuela cambiaron las leyes laborales. Entonces, pero no era mi ramo. Te entendí después y dije, no, esto no es lo mío es esto, yo esto lo voy a hacer porque, bueno, lo necesito puntualmente para pagarle a los empleados, pero yo necesito emprender. Claro, claro. Y Juan, no sé tú qué opinas de esto, pero a mí me suena mucho lo que dice Rommel con respecto a cuando uno empezó a estudiar y uno no tenía norte hacia dónde iba. Porque uno, bueno, es que quiero estudiar esto, pero no sé a dónde voy, qué voy a hacer. El tema de la vocación. Claro, aquí hay 3 ejemplos diferentes, pero por ejemplo, yo cuando me tocó salir de bachillerato, yo de verdad no sabía qué iba a hacer. Perdido, no sé. Por lo menos tú tenías esa camino andado donde ya tú naturalmente venías haciendo cosas y que eso literalmente es una profesión. Sí, es una profesión total. Emprendimiento yo creo que es una profesión. Sí, tal cual. De hecho, aquí hay estudios, hay universidades donde tú te estudias para ser emprendedor. Que me imagino que es el resultado de todo este cúmulo de experiencias documentadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta va orientada a esto. Mira, porque tú dices, ok, hay mucha gente que se queda y, ojo, esto es para que me está escuchando que tú digas, bueno, si estudiaste licenciatura, el señor es licenciado, hizo posgrado y encima tiene estudios de controlador aéreo, pero él es GC. Sí. General Contractor. ¿Cómo entiendes tú eso? Sí, no solo eso, sino que el camino es más largo, ¿no? Porque fíjate, Rommel, desde que llegó, intentó comprar carros en subasta para repararlo y volverlo a vender. Intentó. Que lo hizo. Y lo hizo, no es que lo intentó y lo hizo. Lo intentó y lo hizo. Aparte de eso, flipeo de casa. Compró una casa, la reparó y la vendió. En el tema de mantenimiento y de construcción, no es que aquí es muy específico. Aquí si tú vas a trabajar plomería, te encargas solo de plomería. Si electricidad solo es... No. Plomería, electricidad, pintura, remodelación, techo, mantenimiento, limpieza, todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces, digamos que ese abanico de actividades que ha estado intentando, ojo, y eso forma parte de ese emprendedor. Correcto. El decir, bueno, voy a intentar esto, hago el análisis, me dio resultado, no me dio resultado, evoluciono. Sí. Y en ese proceso de evolución es donde tú te das dando cuenta, bueno, ya va, creo que donde yo puedo tener más fortaleza es en esta área, en este segmento, y tú empiezas a desarrollarte hacia allá. Pero digamos que eso forma parte del ciclo del proceso de emprendimiento. Decir que yo voy a arrancar en esto y del plan inicial lo hice a la perfección, eso es mentira. No, eso no existe. Eso es mentira. O sea, lo que tú pones, el bosquejo que tú hagas en papel, de tu idea en la mente, va a ser muy diferente a lo que realmente tú ejecutas o lo que logras ejecutar. Yo voy a poner un ejemplo aquí que Adelante. Juan lo vivió con lo de los carros. A mí no me fue mal con los carros. No, para nada. Fíjate lo que yo hice. Yo vengo y es cuestión de análisis. Sí. ¿Cómo él me ha enseñado esto? Pues, claro, mis padres de una manera siempre, pero uno lo tecnificó. Tú tienes que ver cuánto es lo que tú sacas, si es productivo y en cuánto tiempo. Yo compré un carro yendo a comprar una podadora para cortar la grama. Yo vivía en un apartamento. ¿Y ibas a comprar una podadora de corta grama? Porque tú querías dar el servicio de corta grama. No, porque yo no sabía si en el trabajo que tenía que cortar grama. Ya te entiendo. Entonces yo dije, no, pero si rentó la máquina, pues aquí la renta. Entonces yo voy a cortar la grama y voy. Y en lo que yo voy a comprar la podadora, yo veo un carro. No, ese carro está bueno. Destapar el motor ahí, señor. Lo está vendiendo. Bueno, eso está arrumado ahí en perfecto inglés. Esto es otra cosa. Es otro nivel. O sea, el plus. El plus. En perfecto inglés, nosotros, horcando el inglés, bueno. Él en perfecto inglés y tú intentando. Y el señor, yo le dije, ábrale el hood, por favor, para poder ver qué tiene el carro. Sí.
Y yo veo que el carro está completo, le saco todo. O sea, lo que nos enseñaron, lo que me enseñó mi papá. Claro. No, este carro es una oportunidad. No, esta es una oportunidad, yo se lo compro. Pero yo no tenía cómo llevarme. Yo te lo llevo para donde tú estás. Él necesitaba sacar eso de ahí. No obstante, tenía 4, yo compré fue solo 1. Ese carro lo compré como por $400, no recuerdo exactamente. Yo le gasté una tuerca y un tornillo. Y el tiempo que yo lo lavé. El verde, ¿te acuerdas, Juan? Sí. El carro lo que tenía era el cable directo de la batería al alternador. Estaba roto. Claro, y esa era la falla que daba, desgastaba batería, etc. Y se apagaba. Yo lo quise porque lo limpié, lo vendí por $2,000. ¿Te acuerdas, Juan? Sí. Y lo saqué a vender, lo saqué a vender y se vendió inmediatamente. No me duró ni una semana. Ya va, era para quedarme ahí, pero yo, o sea, lo que te estaba diciendo, Juan, no, los resultados, a mí eso me dio resultados. Sí. Pero yo dije, no, ya va, aquí hay algo que no conecta conmigo, que no es esto, pues. Me fue extremadamente bien, porque yo hice ese ciclo, es más, lo hice 3 veces, con el rojo, con el negro, con el blanco, ¿te acuerdas? Claro, hasta con una Picó que tú tenías por ahí, Toyota, que... Sí, Se vendió muy cómico. Rommel, yo de repente, él hacía todo eso en un establecimiento que yo tenía rentado. Entonces él llevaba esas cosas allá y ahí se ponía a arreglar los carros y eso. Y de repente él llega con una Picó que tenía Toyota vieja y con un poco de caucho. Rommel, esos cauchos. No, yo estaba en tal plaza que tenía que comprar algo en la ferretería, algo así, y parece que había una cauchera al lado y él ve que rueda un caucho así hacia la basura. A la basura, correcto. Y yo, bueno, ¿y ese caucho que va para la basura, qué será? Y él se para y le pregunta al señor del caucho, ¿y esos cauchos, señor? No, esos son que los tengo que botar. Y él cuando ve el caucho, pues este caucho está nuevecito. Usted lo va a botar así, ¿no? Es que está una camioneta así, tú sabes, nueva. Sí, le estaban poniendo otro modelo de caucho y aquí eso lo botan. Nadie hace nada con esos cauchos. Y él le dice, ¿será que yo me puedo llevar eso? Claro, llévate, eso igualito lo vamos a botar. Puso sus 4 cauchos, llegó allá y se los montó a la Picó. Y entonces era el gancho de venta. Mire, tienen los cauchos nuevos. Cauchos tan nuevecitos, miren los cauchos, ¿viste? Oye, de verdad. Y la gente los miraba. Oye, de verdad que esos cauchos se ven nuevos. Sí, nuevos. Aprovecha. Y literal le cambió la apariencia al carro. Claro. Porque era una camioneta muy chiquita. Y el caucho era grande, el caucho era más alto. No. Yo te soy sincero, es que es algo natural, es algo de lo que yo ese caucho rodando. Mira, tú sabes que una de las premisas que tenemos aquí en Punto de Origen, es Rommel, y lo he dicho Juan un montón de veces, que cuándo es el momento de hacer las cosas. Y quizás donde la mayoría de los emprendedores, digamos, no despegamos es porque no damos ese primer paso, porque nos quedamos en la planificación. Sabes que hay unos pasos estructurados, tú lo ves muy naturalmente, pero uno de los pasos para emprender es primero la planificación y etcétera, después la puesta en acción. Y parece que tú eso, y lo hablamos Juan Carlos y yo mucho tiempo, que ese proceso de planificación es cortico. Sí, no, Rommel va a la ejecución de una vez. De una. Sí. Entonces, wow, es para que ustedes, los que nos están viendo, vean que es como una diversión, Rommel. Sí. Lo ves de esa manera, otros lo vemos diferente, como que, wow, no, es una responsabilidad, un compromiso, etcétera. Pero cuando ves que puedo sacar algún provecho de una oportunidad, tú lo decías hace un rato, sobre identificar la oportunidad exactamente dónde está y lanzarse. Sin miedo. ¿Qué puede pasar? 2 cosas, ¿verdad? ¿Que funcione o no? Bueno, ya. No, nada. Si funciona, bienvenido. Y si no, lo vuelves a intentar. Y te lo levantas y te limpias como nos enseñaron nuestros ancestros, te levantas. Ahí voy. Y sigue otra cosa. Ahí voy. Sí, pero bueno, fíjense que Rommel le acaba de decir algo súper importante, que es el tema del miedo. O sea, la mayoría de las veces lo que hace que la gente no actúe es que le da miedo. El miedo a fallar, el miedo a que te quedes mal y qué van a decir los demás. Entonces, digamos que el proceso de emprendimiento, el miedo es el que lo frena mayormente. Y hace poco estaba escuchando a un experto en esto de negocios, sí. y él decía, mire, siempre va a haber 1/3 de la población que va a querer emprender. Y los otros 2/3, bueno, le van a trabajar los emprendedores. Así funciona. En gran escala, hablando por, qué sé yo, un Elon Musk, una empresa multimillonaria, hasta la persona que tiene un pequeño negocito, pequeño emprendimiento.
Eventualmente va a necesitar ayuda y cuando la necesite va a contratar o va a emplear a alguien. O sea, el emprendedor es un generador de empleo, de trabajo, de bienestar. Y un tercio de la población tiende a irse al área del emprendimiento y 2/3 de la población no. ¿Por qué esos 2/3 de la población no? Bueno, miedo es uno de los elementos que lo acaba de mencionar Rommel. Entonces, en las anécdotas de Rommel ahí se ve eso. Se ve eso de que, bueno, hice esto, me fue bien, me fue más o menos, me fue mal, nada, no importa. Sí. Continúa y continúa y continúa. Entonces, eso forma parte de ese ADN del emprendedor. Y es algo que sale muy natural en Rommel porque él salta de una vez de la idea a la acción. De uno. Lo dicho por él mismo. A veces se salta la planificación. Allá va, este carro, estoy comprando una podadora, pero ahí hay un carro, ese es un negocio de carro, deme el carro. O sea, que Claro. capaz que el carro, el motor lo tenía mal, bueno, y si te salió así, pues bueno, ni modo, pues vas a tener que ir a botar ese carro quién sabe Claro. dónde. Se O sea, perdieron 400 se puntos. perdieron 400 sin miedo. Ajá. Claro, tú tienes razón, es el miedo. Yo Sí. también a veces me da miedo, Ajá. pero siento que siento que lo controlo, pues. Sí. Siento que, como dices tú, me divierto o le busco un distractor en que, bueno, enfocarme en el miedo, o sea, lo echo a un lado y sigo para adelante y me enfoco en otra cosa y entonces el miedo se quedó, pero me da miedo, ¿no? Sí. No es que no me da miedo, porque es un sentimiento del ser humano que uno lo tiene Claro, todos. claro. Bueno, más bien es control de ese miedo. También. O sea, bueno, yo sé que hay un cierto temor ahí, Riesgo. pero ¿qué tanto me deja a mí actuar que me dé miedo o no? A la mayoría de las personas no actúan. La mayoría. Posterga, procrastina, No, etcétera. no, bueno, no sé, yo lo hago luego, a lo mejor, tal vez, y entonces viene el tema del miedo y no lo hago. Fíjate, lo de la casa en realidad fue un riesgo bastante... Bueno, sí, cuenta el alto. tema de la casa, eso fue interesante. Claro. Y antes de pasar al tema de la casa, entiendo de que tú tuviste el miedo, pero el miedo no te tuvo a ti. No, para nada. No, en lo absoluto. ¿Qué pasó con la casa? Entre tantas cosas. Pan de aguada, empanada, venda, los cauchos rodando. Dame acá, son para mí. Una poda. Qué loco. Tú lo cuentas y parece como de una película. Total. Y es que Juan Carlos lo vivió cuando yo con los cauchos me dice, sí, Carlos, ¿y dónde conseguiste esos cauchos? No, lo estaban botando. Yo le pregunté que si me los podía llevar y sí, se los vamos a botar. Y yo los estudié después en el galpón. Sí, sí. Y los estudiamos muy bien. Y los cauchos estaban en perfecto estado. No, nuevo, totalmente Nuevo. Yo vi la camioneta y yo le digo, mira la camioneta que los cambió, Juan Carlos. Porque Sí. uno sabe. Uno no Claro, sabe. claro. No, esto lo iban a botar. Este señor no le gustó, no sé, la forma. No sé, bueno, Sí. no sé qué era lo que... Sí. Yo los agarré, punto. Sí. Y la experiencia de la casa, cuéntanos eso. Mira, esa experiencia... Es la reciente. Es la reciente. Bueno, ya ahorita hay otra experiencia. Oh. Ahorita hay otra experiencia, pero es la que ya está en el ciclo de que se está culminando. De cierre, muy bien. Eso con la de la casa, yo tengo mi familia. Sí. Claro, ya tengo otro tipo de visión y para mí es muy importante mi esposa que me apoye, ¿me entiendes? Porque imagínate el problema de que tengas en el trabajo, no problema, sino que tengas el mío en el trabajo y tienes el mío también en la casa, que te hagan un peo, que no se caiga, que la vaina no funciona. Coño. Uh-huh. A mí me costó bastante poner a mi esposa para que entendiera que ese negocio en realidad era el que que nos iba a ir bien a todos en la familia, o sea, Claro. como grupo familiar. Juan Carlos conoce muy bien a mi esposa y ella, ella no sufre de miedo, ella sufre de pánico. Por decir un término. Pero literal. se deja llevar, ojo, ella puede sufrir de miedo y pánico, pero el que esté de la mano contigo haciendo eso habla muy bien de ella, o sea, tampoco el miedo la tiene a ella. No, claro, yo lo que digo es que, bueno, tantos años ha aprendido de que tiene que irse dejando llevar Confiar. y confiar en que las cosas funcionan. Sí. Entonces, pero en el tema de la casa era un riesgo bastante alto porque primero era nuestra primera casa y eran todos nuestros ahorros. Sí. Era nuestra primera casa aquí en este país. Sí. Y cuando tú entras a esa casa, ya después de que tú firmas, no hay vuelta atrás. Yo lo que quería era salir corriendo para atrás. Oh. Porque la casa estaba... deteriorada, pues muy deteriorada. Sí. Mira, el techo no servía, se filtraba. No, la cocina... No, eso es una casa de terror.
era muy difícil. Y claro, era un miedo que tuve, pero vine y dije, no, aquí esto hay que darle, aquí no nos podemos parar. Y entonces, claro, mi esposa siempre me apoyó, siempre, constantemente. Ella más bien quería, no, yo me voy a ayudarte a Quería también meterle mano a la casa. No, yo me voy para allá. No, no, ya va, pero y la niña no, o sea, ni tan calvo ni con dos pelucas. Claro. Porque la casa también fue un reto porque no fue aquí en Miami. La casa fue en Orlando, en otro condado. Entonces, no, distancia, sí, 3, 4 horas. Sí, no, ya, espérate un momento, yo me voy solo, tú te quedas aquí con los muchachos. Y entonces, nosotros hacemos muy buen equipo de trabajo como tal, y lo hemos hecho por muchos años. Pues. Ella es mi esposa desde que, somos novios desde que yo tengo juventud. Bueno, Juan, ¿sabes? Juan la conoce. Sí. Hay que hacer un paréntesis ahí, porque la ventaja que tiene Rommel, y eso en general, de que uno siempre debe hacer un buen equipo de trabajo. Ya sea la familia, o ya sea tus amigos, o ya sea con las personas que con tu trabajo. O sea, armar ese equipo de trabajo es fundamental. Definitivamente uno arranca solo. Claro. La idea y el esfuerzo, pero eventualmente tú necesitas ayuda. Claro. Y lo primero que tú tienes a mano es tu familia, claro, y tus amigos. Después viene más gente. Pero esa composición de ese equipo de trabajo es fundamental para un emprendedor y por cualquier persona que quiera montar su negocio, etc. La ventaja que tiene Rommel es que son muchos, ¿verdad? Y que todos son personas, como decimos en Venezuela, guerreras. Ahí eso no están con cuentos ni con temas de que no, yo no puedo, me da flojera, nada. O sea, de verdad que Rommel tiene esa gran ventaja en su familia de que todos son, bueno, de tal palo tal astilla, ¿no? Todos son todo ha sido parecidos al estilo como actúa Rommel. Entonces, su esposa, sus hijos, etcétera, siempre están ahí con él. Y si hay que meterle al trabajo, van todos, ¿ok? Entonces, digamos que esa parte es una fortaleza que tiene Rommel, que atrás de él tiene ese apoyo de su esposa y sus muchachos, de que a la hora de cualquier emprendimiento, él tiene ahí esa gente. Pues yo le digo, claro, mira, viene Rommel con los soldados. Pues los soldados son los muchachos. Vámonos uno atrás del otro. Y son muy, también voy a decir algo aquí que quiero, tú me preguntaste, ahora, ¿qué quieres decir? Bueno, esto sí lo quiero decir. Lo que acaba de decir Juan Carlos sí es súper importante. Es más, lo más importante de que yo haya logrado eso es tener, porque yo no tengo, puede ser que tenga el miedo y yo lo controlo, pero tú te lanzas a esa piscina o a ese mar, y si tú estás solo y no sientes apoyo de nadie, coño, ahí sí la cosa se pone difícil. Sí. Pero cuando tú sientes que en la espalda tú tienes todo ese ejército, todos esos soldados que van a venir contigo, que no te van a dejar solo, es muy fácil hacerlo, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, bueno, mis hijos, los 2 o los 4, hasta las morochas, que son niñas, que ahorita están en un periodo, bueno, que les toca porque es la normal, sí, pero me apoyan, pues mi esposa, mis muchachos, los varones. Ahorita tengo un sobrino que también el carajo me apoya al 1000%. O sea, mira, no, vámonos, parece que nos tenemos que ir, ¿cómo no, tío? Vamos. Me apoya. Entonces yo tengo, de verdad que lo que hizo Juan es cierto, tengo una gran ventaja. Y yo lo pude ver y discernir. No, yo tengo ventaja de cualquier otra persona porque otra persona va sola. No, claro. Yo armo la empresa y yo voy con 4 empleados. Ya. El equipo. Yo tengo 4 empleados. Y en eso, ¿recuerdas que hace unos días hablábamos por teléfono, Rommel, y tú me dijiste algo que a mí generalmente me impactó muy profundamente, positivamente? Que tú te referiste a tu hijo José David, ¿sí? Y tú te acuerdas las palabras que tú me dijiste de él. Pero tanto que hablo de ese guau. Ese guau. Me dijiste, él es mi mejor amigo. Algo así dijiste. Y algo así como que él es tu principal apoyo. Ojo, no quiero clasificar uno más que otro, no, sino que entiendo que cada uno dentro del proceso del equipo de la familia, cada uno tiene su rol. Y que probablemente, no estoy seguro si José David es el mayor. El menor. El menor. De los varones. Bueno. Entonces, digamos que el rol que él tiene para ti, ojo, como te dije, no quiero discriminar nada, no, sino que me quedó, primero porque mi hijo se llama José David, o se llamaba José David, y cuando tú mencionas ese nombre, pues a mí me impresionó mucho, y segundo, lo que hablaste de él, como que bueno, yo tengo que consultarle a mi socio, creo que fue lo que dijiste, algo así, y realmente todos son socios, así como Juan también lo tiene, porque él tiene su historia.
aquí llegamos recientemente y lo primero que hizo fue llevarme a pasear a mostrarme su inventario, cómo funciona la operación de Juan aquí. ¿Y cuál es tu equipo de trabajo, Juan? ¿Quién es tu equipo de trabajo? Igual. O sea, yo gracias a Dios tengo a mi esposa. Primero, mi esposa es la jefe. O sea, hay que hombre inteligente, ahí, ¿verdad? Claro. Ella es la jefe. De hecho, legalmente, o sea, dentro de uno de los emprendimientos que tenemos, mi esposa es la accionista principal del negocio, ¿no? Mayoritaria. Sí, mayoritaria. Pero ese apoyo es fundamental. Juan hablaba un poco sobre el equipo de trabajo de él, tu equipo de trabajo, y es ahí donde viene la etapa de consolidar todo esto que hemos estado hablando, que es la razón por la cual él lo hizo y ahora te toca a ti y te toca a ti. Y me toca a mí, que es el legado. Probablemente él no se dio cuenta que él iba a ser mencionado en este momento y con la intención que lo estamos mencionando, pero ciertamente ya ustedes son conscientes de eso. Yo soy consciente de eso. Claro. De que no estoy haciendo todo esto solamente por mí, lo estoy haciendo por las personas que nos miran, los que nos escuchan, lo estoy haciendo por mi familia, lo estoy haciendo porque yo quiero, porque es un propósito de mi vida. Entonces, el punto es, ya entendiendo eso, ¿cuál es el legado en cuanto al futuro? A los que acaban de llegar, a los muchachos, ¿me entiendes? No solamente ver a tu equipo como tu equipo, que obviamente están con ustedes, pero mi familia. Entender los nietos tuyos o los bisnietos, los tuyos de las morochas, de tus hijos varones, etc. Bueno, el legado es... Todo el que tiene hijos lo entiende. Ajá. Sí, a lo mejor sí, los que nos escuchan, que no tienen, pues... Ya lo entenderán. A lo mejor lo entenderán en un futuro o de otra manera o lo ven desde otro punto de vista. Pero efectivamente uno actúa en función a ellos. Y a pesar de que que uno tiene la sangre, ese tema del emprendimiento, ese deseo de hacerlo, uno lo hace también enfocado a lo que uno va a dejar. De que por lo menos esa idea, por lo menos en mi caso, de que mi hija vea lo que yo hago y que ella entienda ese proceso, ese procedimiento, que le quede algo de ese esfuerzo que uno hace para tratar de hacer lo que hacemos, que es este crecimiento que tenemos. Porque el emprendimiento no necesariamente es que tienes que montar un negocio. O tener plata o algo así. Y que vas a hacer esto y que vas a montar una industria, una empresa. No, el emprendimiento es lo que a ti te guste. Si tú eres músico y te gusta la música, bueno, es por ahí. Claro. Si es algún arte en específico, ya sea, por lo menos a mi hija le gusta cocinar, ¿no? A ella le encanta la cocina, inventa platos y cosas de esas. A lo mejor es por ahí, a lo mejor tiene la vena de mi abuelo, por ahí se le fue. Claro. Y termina montando un restaurante o de repente trabajando para un restaurante. No significa que eso no sea un emprendimiento, ¿ok? Es un emprendimiento, estás emprendiendo, estás arrancando con algo. Entonces, que tú le puedas cultivar, digamos, esa semilla a tu hijo o a tu hija o a tu familia, a la siguiente generación, ese es el legado. El decir, cónchale, esto lo aprendí de mi papá, o de mi tío, o de mi hermano, o de mi abuelo, ¿okay? O de mi amigo. Sí, así como nosotros nos podemos dar el gusto de decir, bueno, esto yo lo aprendí de mi abuelo y de mis tíos, porque fue lo que yo vi. Y fíjate que hago un paréntesis en eso. En mi familia, los que cocinamos mayormente somos los hombres. Porque era el modelo a seguir. Claro. En mi casa el que cocinaba era mi abuelo. Claro. Y yo tuve la suerte que en mi casa a mi papá también le gustaba cocinar. Entonces yo veía a mi papá cocinando. Claro. Entonces dice, bueno, los que cocinan son los hombres. Claro. No, cuando en otras familias es al revés. Natural. Es lo natural. O sea, la que cocina es la mujer, más en Venezuela. Claro. ¿Ok? De que el hombre salía a trabajar y la mujer se quedaba en la casa y era la que hacía en mi casa no, pues. Nosotros llegábamos y era mi abuelo cocinando. Sí. Y no cocinaba para uno, cocinaba para 30 personas de un solo golpe. Entonces, ese fue un modelo a seguir. Sí. Entonces, ese legado es eso. Porque uno copia lo que ve. Entonces, la forma como tú actúes y lo que tú hagas, los que están a tu alrededor es lo que ven y es lo que tratan de copiar. Ya sean tus empleados, ya sean tus amigos, ya sea tu familia y ya sean tus hijos, obviamente. Entonces, yo creo que es muy importante ese legado. Ese legado es dar el ejemplo. Y dar el ejemplo es hacerlo bien. Claro. Entonces, cuando tú ves a veces niños con problemas, muchachos que están yendo por el camino incorrecto, y entonces tú haces un análisis más profundo, entonces tú te das cuenta que son familias disfuncionales, que desafortunadamente no vieron, lo que vieron fueron cosas malas. Sí. ¿Ves?
Familia separada, sí, padres ausentes. O de repente los padres estaban, no es que eran malos padres muy buenos, con Sí. buenas intenciones, pero a lo mejor estaban tan ocupados que no estuvieron pendientes de que el muchacho se estaba haciendo, saliendo con gente que no era la más correcta. Y entonces empiezan los problemas, ¿no? Entonces, bueno, creo que para mí el legado es eso, o sea, enseñar con propósito y dar el ejemplo. Lo que uno hace es lo que sé que es lo que los demás van a copiar. Entonces, hacerlo pues de la mejor manera posible. Qué bien. Bueno, yo comparto parte de lo que dice Juan. Yo diría que un 90 o un 70%, no sé. No digo un 100% porque somos completamente diferentes. Que tenemos un norte igual, pero yo comparto mucho de él. Pues mi legado como tal, bueno, es decirle a todo aquel venezolano, latino, el que quiera, que sí se puede emprender, que sí, o sea, vamos a empezar con lo macro para ir a lo más mínimo. A toda nuestra comunidad venezolana que está aquí en los Estados Unidos, que sí se puede. Yo lo hice. O sea, si yo lo hice, cualquier persona puede hacerlo. Si Juan lo hizo, cualquier persona lo puede hacer. Y si tú lo hiciste, cualquier persona lo puede hacer. O sea, y bueno, nosotros somos un puente, somos un canal para que las personas puedan, y esto que ustedes están haciendo es un canal para aquellas personas que no saben de uno, conozcan esa información y tengan esa información. Cónchale, mira, esto salió, sí lo podemos hacer. Sí. Que le digan, no, mira, no se puede. Bueno, eso también forma parte de mí. Claro, pues, mira, una persona me dice, no, que eso no se puede. No, yo busco la manera. Entonces, mi legado es ese, ¿verdad? Con mis hermanos, con mis primos, con mis tíos, con aquellas personas del macro, y el de mis hijos es que en realidad vean esa esencia que es lo que nos dieron a nuestros padres y nuestros abuelos. Pues con mis hijos, actualmente tengo un sobrino que, siendo mi hermana, cría del mismo papá, o sea, tenemos maneras distintas de pensar. Claro. Y es válido, pero ya va, mira, esto funciona de otra manera. Entonces, ven acá, tú tienes que aprender esto y abrir un poco más tu conocimiento o no sé, tu imaginación para que puedas llegar un poco más lejos. Mira, sabes que gracias a ti no voy a volver a ver los cauchos por la calle de la misma manera. No, yo los cauchos rodando acá. Rommel, ya para cerrar, pero no quiero cerrar antes de darte la oportunidad de que hables sobre tu emprendimiento de comida. Cuéntanos eso y da las redes sociales para que te sigan y, bueno, que te apoyen con ese emprendimiento. Bueno, mira, gracias, de verdad, lo agradezco enormemente a ustedes dos. Bueno, Juan, mi primo, hermano, es más que hermano que primo, y a ti te lo agradezco, hermano. Gracias a ti. Viste, yo te dije que te ibas a emocionar. Yo te dije. Lo de la cocina es algo es emocional. Sí, muy bien. No es un emprendimiento como tal, porque se me sí, porque, y gracias. Pero sí. Está bien. Ok, seguimos. Acuérdate que tenemos que seguir el miedo. Sí. Lo que pasa es que qué bueno. Eso me recuerda mucho a mi mamá. Ok. Y eso te conmueve. Muchísimo. Y gracias por permitir y por compartir esto también. Ok, bueno. El emprendimiento se llama Wok Latino. Claro, llevo el ADN de cocinero. No, sí, sabroso y bueno. Llevo el ADN de eso, pero eso fue en la casa de un primo en Boca Ratón. Ok. Teníamos una reunión y sobre un poco de carne y comida. Y yo le digo, vamos a hacer un arroz, yo lo bato. Él tenía... Yo lo bato. Vamos, pongan el arroz ahorita en la noche y al día siguiente vamos y tú sabes que claro. El arroz se hace al día siguiente, porque si tú lo haces el mismo día no queda bien. Entonces yo le digo a los primos, vamos a hacer arroz batido. Y como a todo el mundo le gusta el arroz chino frito. Batido, primera vez que escucho eso. Sí, porque en el proceso en que tú estás en ese movimiento de levantar el arroz, es eso, pues. Y el secreto está ahí, pues. Ese es el secreto. El secreto es ese wok súper caliente. Cuando tú agregas todos esos ingredientes a una temperatura tan alta, ese es lo que le da el sabor. Y de hecho,
también el wok como tal es el secreto. O sea, eso no es que están echándole jabón. Y todo, o sea, obviamente hay un proceso, hay un proceso de higiene total, pero es el curado, exactamente. El curado. Bueno. Y esa técnica de saber hacer ese movimiento y eso es lo que le da ese sabor tan peculiar, pues, que tanto gusta, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le da la técnica? Bueno, eso nace de ahí y yo vengo como todo, como Fixman igual. En ese momento estamos tomando, bueno, y si hacemos una página y si hacemos algo. O sea, yo lo digo. Ajá. Y empezamos a preguntar, y lo dice la flaca, mi prima. Sí. Coño, se llama Gilmari. Primo, y ella fue Latin Walk, porque está en gringo. Ok. Latin Walk. Ya. Yeah. No, yo le dije, no, que esto tiene que ser más latino y tiene que ser en español, Walk Latino. Y de ahí nació eso. Y el primer contrato, no, ella misma, la prima que estamos ahí, no, mira que viene el baby shower de mi hija, entonces yo quiero que tú me cocines y entonces, bueno, vamos a hacerlo. Pero lo hago en realidad es porque me gusta, porque me apasiona, porque sí, obviamente llega dinero. Sí. Llega dinero porque no es mentira que no llega dinero, porque uno genera dinero. Pero lo hago es por pasión, ¿me entiendes? Me gusta, en cualquier evento estamos haciéndolo. Sí. La otra vez el día... Te he visto en las redes mucho, con tus hijos. Claro, que todos ellos son mi equipo de trabajo. Los soldados, Juan. Los soldados. Y hago un paréntesis, como dice Juan, para cerrar, para no meterme en problema con los demás. Que me pusiste en aprieto. Claro, todos son mis socios. Claro, sí. José David tiene una inclinación mucho más a lo que yo soy, porque él es casi que la copia de lo que yo hago. Ok. Pero multiplicado por 100. Ok. O sea, ese muchacho yo no sé a dónde va a llegar, porque a veces hay que decirle, ve para allá, va, espérate un momento. Pero Jesús es mi compañero al 100%. Juan sabe. Claro. Jesús es el que me acompaña todos los días de mi vida. O sea, a cada minuto, a cada hora. O sea, más bien a veces me preocupa que ese muchacho no haga vida por fuera, que era lo que nosotros hacíamos. Sí, sí. Pero él está demasiado entretenido conmigo porque qué tanta información que le meto a mis hijas cuando yo llego, que no, sin menospreciarla. Sí. En el momento que llego, papá, ¿cómo te fue? Ven acá, ¿qué hiciste hoy? No sé qué. O sea, porque hay tanto cuento, tanta información que, o sea, todo para mí. Esa maleta es pesada, pero bien divertida. Sí, pero todos son... Pero es encantadora. Sí, muy encantadora. Todos son importantes para mí. Y bueno, para todos los que nos están viendo, Wok Latino, podemos hacer catering. No es algo de venta de comida al público, pero sí lo hacemos. Entiendo que el formato es como que si tengo un evento, te puedo contratar para que tú nos cocines. Sí. Y tú te encargas de la logística, etcétera. Tú llegas con todas las cosas y simplemente cocinas y le sirves a las personas. Sí, es como un self-service también. Es un catering. Okay. Es un catering, como su nombre, bueno, ¿cómo se pronuncia? Ya, catering. Sí, así. Catering. Mm-hmm. Y yo doy el servicio de todo. O sea, tú me contratas y yo lo que hago es que te doy el monto por plato. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos invitados tienen? Y yo le entrego todo. O sea, perfecto. Yo llevo todo. Mesas, sillas, todo. ¿Y cómo se llama la red social? ¿Cómo te podemos seguir? Se llama Wok Latino. Y aquí lo vamos a colocar, Juan, al terminar todo este podcast. Vamos a colocar en las redes de Rommel para que lo vayan ahí, lo sigan, vean las fotos con sus soldados. Sí, sí. Y disculpa, Di, también Rommel tiene otro emprendimiento, que digamos que es su emprendimiento principal. Ajá. Es el más importante. Fixmate. Fixmate. Como General Contractor. Mira, tu camisa lo dice. Fixmate. Rommel, de lo que haces en Fixmate. Bueno, Fixmate es mi emprendimiento principal. Uh-huh. Mira, ahí empezamos como handyman, pero ya ahorita tenemos especializaciones como General Contractor y especializaciones en plomería. Tenemos trabajos con la ciudad y tenemos trabajos con empresas privadas ya bastante, o sea, un poquito más profesional se pudiera llamar. Okay. Instalamos aire acondicionado de tipo chiller, hacemos ducterías desde la más pequeña hasta la más grande, que es de 8 o 10 pulgadas. O sea, hay un emprendimiento de verdad que ese es el principal. Es un emprendimiento pero ese sí es muy, muy lucrativo. De verdad que es muy bueno. Le doy gracias a la vida, primeramente a Dios, que me da la dicha de estar saludable, porque necesito estar sano. Sí.
Y bueno, a todos ustedes, Juan me ayudó, mi esposa, tú en este espacio, mis hijos, o sea, de verdad doy gracias. Reconocimiento para todos ellos también. Sí, claro. Esto es gracias a ellos. Y de verdad que, bueno, el emprendimiento como tal, mira, Juan, ha crecido muchísimo. Hemos crecido demasiado. Ahora actualmente tengo contratos con el aeropuerto, o sea, el aeropuerto de Fort Lauderdale, el aeropuerto, tengo contratos con personas que veo que es un océano. Sí. No hay cómo detenerme. Hace poco vengo de Sarasota. Acabamos de terminar de hacer una tienda. Ya hice una tienda aquí en Fort Lauderdale y ellos lo quieren. Empezamos hoy, pero yo quiero que termine mañana. Entonces, pero no, ya, o sea, lo que usted necesite se lo entregamos. Y es uno tras el otro. Y terminé Sarasota y ya estamos haciendo un room test, que es otra cosa completamente diferente. Y no ha terminado, ni siquiera ha empezado el room test, ya necesito que te montes en otra cosa. Claro. O sea, en realidad, ese emprendimiento es... La escalabilidad, ¿te acuerdas, Juan? Sí. Sobre la escalabilidad. Entonces, bueno, fíjense, Rommel es un ejemplo para que los que nos escuchan y los que nos están viendo de que lo que a ustedes les guste hacer, la pasión que tengan, pues nada, es no tener ese miedo o superar el miedo, mejor dicho, y ejecutar. Rommel, ¿dónde te consigue la gente con Fixmate? El es fixmate@gmail.com. Ok. ¿Estás en redes? Sí, Aquí van a estar tu contacto. Tengo mis redes, tengo lo que es la página de Google. Sí. ¿Tienes una página web ya? Sí. Oh, excelente. Bueno, va a aparecer por aquí o por aquí ya al final, si quieren. Sí, ahí le dejamos todas las direcciones donde me pueden contactar a Rommel para poder hacer cualquier tipo de servicio. Con Fixmate podemos hacer cualquier tipo de trabajo, permisología con el Estado, permisologías sin ningún tipo de limitaciones, y aquí le vamos a hablar con la verdad. O sea, hay gente que también que se dedica en esto y hace mucho la estafa. Sí, no son transparentes. Correcto. Bueno, en este caso aquí nosotros vamos a hacer. Ya estamos cerrando, muchachos. Rommel, Juan Carlos, despídanse. Las cámaras son todas suyas. Bueno, Rommel. Bueno, mira, agradecidos 1000%, orgullosos de ustedes, los felicito. Gracias. Esto, que siga para adelante este proyecto, que siga adelante. Amén. Y de verdad, bueno, me siento súper orgulloso y complacido el día de hoy. Gracias. No, gracias a ti. Juan. Carlos. Gracias. Bueno, los esperamos para el próximo episodio aquí en Punto de Origen. Esperemos que tengamos a otro invitado próximamente. Sí, porque me ha gustado mucho este formato. Esto de estar en vivo, ya no estamos haciendo la típica pantalla dividida. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver cuándo podemos repetir este formato con otro invitado. Recuerden suscribirse, seguirnos, pueden hacer sus comentarios. Y bueno, aquí estamos en Punto de Origen para ustedes. Muchísimas gracias. Donde todo comienza y comenzó y ya se terminó. Recuerden suscribirse, compartir este contenido. Es muy importante y encima es gratis. ¿Cuándo es el mejor momento de hacer esto? Ya. Ahora. Ya. Recuérdenlo. Ya. Ejecuten. Y si ven unos cauchos rodando, agárranlo. Bye. Chao. Bye.